Bien, buenas noches. Continuando con las actividades programadas para esta semana, vamos a realizar la presentación del seminario sobre Open Source. Bueno, el seminario de hoy día es bastante interesante y aplicado en la realidad actual. Vamos a ver una serie de conceptos que me parece pueden aclarar el panorama y ver la importancia que tiene el Open Source actualmente en todo lo que respecta a sistemas de información. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Y definiendo qué es el open source o software libre, ¿no? En este caso, el software libre es aquel cuyo código fuente es abierto, ¿no? De ahí viene el concepto de open source. Y no necesariamente es un software gratuito o no comercial. Un software libre puede ser diseñado para fines comerciales y ello no desnaturaliza su propósito. Bien, analicemos este concepto. Primeramente, mucha gente piensa que el software libre es gratis, que no tiene costo. Eso no necesariamente es cierto, como indica la definición. Eso es falso en realidad, ¿no? Hay diferentes categorías de software y eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo diferenciarlo. Pero en general hay que quitar ese mito. No, el software libre no es gratis. No necesariamente es gratis, para ser más claro. Por otro lado, también mucho software libre es creado directamente con fines comerciales, o sea, para su venta, pero que tiene a su vez ciertas características que lo diferencia del software propietario, del software licenciado generalmente. Y ahí también hay una idea errónea, ¿no? Un mito que existe, ¿no? El hecho de decir que el software libre no tiene licencia, que tampoco es cierto. Entonces vamos a ir analizando eso más adelante. Bien, vamos a un poquito de historia rápidamente. Entonces, entre los años 60 y 70, ¿no? Todos los programadores pues, de esa época trabajaban con equipos y con lenguajes de programación bastante complejos. No existían todavía muchos de los lenguajes que actualmente se utilizan. Y entonces se consideraba que eran pues, personas de un nivel bastante alto, ¿no? Y entonces había una confraternidad, era un grupo todavía a veces pequeño, ¿no? A los inicios de la informática y de los sistemas de información, y entonces había mucha cooperación entre ellos. Incluso cuando yo inicié, de alguna manera, mi vida en la informática en el 86, lo pongo como fecha de inicio, ya que empecé a llevar cursos de informática específicos, había y existía un estrecho lazo de comunicación entre las personas que estudiaban. Todos compartíamos el software, compartíamos los conocimientos que teníamos. Era una comunidad pequeña, pero muy unida, ¿no? Y entonces tal vez no nos conociéramos todos por nombres y apellidos, pero si alguien pedía ayuda, inmediatamente lo dábamos. O sea, teníamos los principios del software libre de alguna manera, ¿no? Pero eso fue cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, pero al inicio era así. Y entonces entre estos grandes programadores existía esa comunidad, ¿no? Y ese intercambio. Entonces dice que ellos mantenían sus invenciones sin ninguna restricción, o sea, entregaban código, pasa, toma, necesitas, dame, yo necesito esto y así. Había un intercambio bastante fluido, ¿no? A finales de los 70, ¿no? Empiezan ya a aparecer las empresas de software, ¿no? La naciente Microsoft y otros, y entonces ya empiezan a establecer límites, ¿no? Porque estas empresas para vivir y crecer, ¿no? Entienden de que la única manera que tienen es dar licencias por sus productos, ¿no? Y obviamente esos productos tienen que tener tiempos limitados. Entonces empiezan a aparecer licencias progresivamente, ¿no? Cada vez más restrictivas, como decir, un software tú lo comprabas, te dan licencia por ese software y te daban por tiempo ilimitado. Pero ellos sabían muy bien, por ejemplo, en el caso ya de la microinformática, especialmente cuando empezaron a aparecer las PCs, de que este asunto era cambiante, iba creciendo y entonces no existía lo eterno, ¿no? Y ahora es peor todavía, ¿no? Los productos se renuevan constantemente. El software para cambiando de una versión a otra, muchas veces, a veces ni siquiera espera un año, ¿no? En cuestión de meses aparecen nuevas versiones. Entonces esas cuestiones son las que provocan esta complejidad a veces en el tema de las licencias también, ¿no? Bueno, entonces a principios de los 80 podemos observar que al haber pocos sistemas operativos, ¿no? No había mucho de dónde elegir, ¿no? Los usuarios tenían que acceder a la compra de las licencias al no haber gran oferta. O sea, era o me compras a mí o le compras a mi competencia, pero no más. O sea, no había nadie que saliera con un sistema operativo y dijera, bueno, ¿sabes qué? El mío te lo doy gratis, ¿no? Entonces ahí hay ciertas restricciones. Entonces esa parte, bueno, iba cambiando ya en el tiempo, ¿no? Y especialmente en los 80 hay que considerar que nace la computación o las PCs, ¿no? Las computadoras personales, la microinformática, y ahí es donde empiezan a aparecer las grandes empresas. Antes era más llevado
por instituciones académicas, como universidades de investigación. Y entonces, por eso también que va cambiando la orientación del desarrollo de software. Bien, entonces en el open source hay grandes representantes. Una figura paradigmática de este movimiento es Richard Stallman. Eso es indiscutible, ¿no? Entonces, hay que entender que Richard Stallman, muy aparte de tener una figura muy mesiánica, ¿no? Con su barba, la forma de vestirse, bastante descuidada, medio hippie, muy aparte de eso, es una persona de una formación académica bastante envidiable, ¿no? Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la Universidad de Harvard, ¿no? Es una persona de formación, una formación muy, muy fuerte, y obviamente por eso es que sus ideas se respetan, ¿no? Se respetan mucho y su lineamiento de que digamos, lo libre es libertad, ¿no? Se busca la libertad en software. Es una cruzada que él ha llevado toda su vida, ¿no? Luego de académica ya profesional, y francamente es una figura importantísima, por no decir la mayor figura, el líder máximo dentro de lo que es el open source, ¿no? De ahí que se ha invitado, he tenido la oportunidad de poder escucharlo, no hace unos años ya, pero muy interesante sus propuestas y obviamente lo defiende muy fuertemente. Algo interesante de él, ¿no? Es, por ejemplo, que tiene una serie de frases que han ido compilando con el tiempo. Él tiene varios libros donde se dedica a propagar, a promover las ideas del software libre. Entonces dice, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué quiere regalar Microsoft copias casi gratuitas de su programa a escuelas y niños, ¿no? Los famosos convenios que hay, ¿no? A nivel de Estado. Es como regalar drogas adictivas, ya que la primera dosis es gratis, pero después de ser dependiente tienes que pagar. Bueno, ya es una cuestión un poco hasta paranoica, ¿no? De parte de Stallman, pero que tiene su fundamento en el hecho, pues, de que sí, la mayor parte actual de usuarios de computadoras piensan que trabajar con computadoras es trabajar con Windows. ¿Y por qué? Porque desde pequeños le van metiendo desde el colegio, desde el hogar mismo, ¿no? El uso de Windows y las aplicaciones que corren bajo Windows, no tienen en su cabeza otra lógica más que este sistema operativo. Y bueno, Microsoft ha sabido cómo hacerlo, ¿no? Donando licencias, ¿no? Bueno, con distintos porcentajes, ¿no? Desde el costo cero hasta costos mínimos, ¿no? A los estados, ¿no? A las naciones, para que en sus escuelas se utilice este software. Y bueno, como dice, pues él opina de que no es gratis, y en realidad lo que está haciendo es hacerlos, bueno, un poco fuerte, adictos a este sistema operativo y a las aplicaciones que corren con este sistema operativo, ¿no? Es todo un enganche de un tipo muy comercial. Entonces ahí eso es lo que critica Stallman, ¿no? Stallman tiene una propuesta totalmente distinta que vamos a ir detallando más adelante, y entonces por eso es que se oponen. Y sus frases son muy, muy lapidarias, ¿no? Especialmente contra Microsoft, es un oponente, uno de los mayores oponentes que hay a esta empresa. Y obviamente a Billy Gates. Otro de los representantes, y que de alguna manera a veces las personas piensan que es demasiado, ¿cómo decir? Que se le da demasiada relevancia, ¿no? De que se considera a veces tan o por encima de Stallman, cuando Stallman en realidad fundó el software libre, pero de alguna manera el más exitoso, el más representativo por el éxito empresarial ha sido Linus Torvald, ¿no? Entonces, Linus Torvald creó, bueno, fue quien dio origen al sistema operativo Linux que nosotros ahora conocemos y consumimos incluso sin saberlo, ¿no? Un ejemplo. De repente ustedes digan, yo nunca he usado Linux, ¿no? Yo no tengo por qué deberle nada a Torvalds, ¿no? Pero resulta de que muchos de nosotros, me incluyo, utilizamos celulares con el sistema operativo Android. Seguramente se lo han escuchado. Y Android deriva de Linux. Así es que y así, muchos de los equipos que actualmente existen de televisores, ¿no? Que ya vienen con sistema operativo, también están en Linux. Muchas computadoras, equipos automatizados, trabajan con variantes del sistema operativo Linux. Entonces usamos más el Linux de lo que usamos Windows en realidad, pero no lo sabemos muchas veces porque está por detrás. Son forma digamos, a la sombra, ¿no? Pero de que se utiliza y mucho, se utiliza mucho. Entonces, entenderemos, hay que entenderlo, ¿no? De que dependiendo de nuestras carreras, cuanto más nos acerquemos al sistema operativo Linux, vamos a tener más acceso
a poder trabajar con estos equipos que se necesitan, ¿no? En nuestra vida diaria. Bueno, y también en nuestra vida profesional. Ahora, entonces, Linus Torvald, ¿no? Es un ingeniero de software finlandés que tuvo la idea, ¿no? De alguna manera de crear un sistema operativo para programadores. Esa fue inicialmente su intención, ¿no? Crear un sistema operativo que fuera un reto, que pudiera hacerse cosas que ya no podía hacerse en Windows, porque Windows cada vez iba restringiendo más y más. Porque Windows es muy fácil de manejar con sus ventanitas, su mouse, sus botones. Entonces, las personas sin un conocimiento muy avanzado en sistemas operativos, sin tener que recordar o memorizar comandos, permite que trabajen con una computadora. Pero Linus Torvald inicialmente pensaba de que había que crear un sistema operativo para los ingenieros, para los programadores, para los que realmente necesitaban trabajar de una forma libre y abierta, ¿no? De poder usar herramientas y trabajar en comunidad. Entonces, él desarrolló el kernel de Linux, pero el cual está basado en el núcleo de GNU. Por eso es que ahí el nombre correcto de Linux es GNU Linux, ¿no? No es Linux a secas. Entonces ahí hay una discusión que en este momento no la vamos a tratar porque me parece que estamos hablando de conceptos más generales, pero que en el curso de Linux sí nos vamos a dedicar un poquito para entenderlo ya al detalle, ¿no? Y ahí, bueno, ahí sí se ven componentes y otras cosas y entonces se entiende mejor que hablarlo solamente en el aire. Pero lo que quiero decir con esto es que dentro de la comunidad de software libre hay gente que apoya con toda su alma a Linus Torvald y así igual también hay gente dentro de esta misma línea de pensamiento y de trabajo que también se opone a Linus Torvald, ¿no? Considerando que de alguna manera se subió en el coche a partir de lo que ya había trabajado el open source, ¿no? Todo lo que es GNU, y que de alguna manera abrevió su trabajo, se aprovechó de ello y sobre eso se hizo famoso. Entonces, en realidad, como decir que no es tan genio como algunas veces se lo pinta. Pero bueno, discusiones van, discusiones vienen. La cuestión es que él tuvo la osadía de pensar de una manera distinta y finalmente tenemos lo que todo el mundo sabe, Linux y todas las variantes. O sea que de verdad yo sí le debo algo a Torvald, haber tenido acceso a un sistema operativo de ese nivel, ¿no? Bien. Entonces, acá hay una frase muy interesante, ¿no? En base a esta discusión que hay sobre Linus Torvald, ¿no? Y está dicha nuevamente, ahora comenzamos con Richard Stallman, ¿no? Dice, dar el premio Linus Torvald a la Free Software Foundation, que es la fundación que él creó, ¿no? Stallman, es casi como dar el premio Han Solo Award a la Alianza Rebelde. O sea, es decir, Linus Torvald es uno de varias personas, de muchas personas que trabajan con el open source, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que un premio, ¿no? Creado a partir de la figura de Linus Torvald, se lo dan a la institución propiamente? O sea, es una cosa de locos, ¿no? Pero ocurren, ¿no? Ocurren esas situaciones y obviamente Stallman las toma con su humor muy particular, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una frase más de Stallman. Hay otras más lapidarias, por cierto, para quien quiera de alguna manera conocer un poco más de su biografía, yo les sugiero que lo hagan, es muy interesante, sus libros también son muy interesantes. Voy a buscar algunos, a ver si encuentro algunas traducciones, porque normalmente los se encuentran con facilidad, pero en inglés, de repente para facilitarlos y lo levantaría en la comunidad para que podamos ir aprendiendo un poco más sobre este personaje tan interesante como es Richard Stallman. Bien, entonces de lo anteriormente dicho encontramos dos conceptos básicos en inglés, ¿no? Uno es el free software, ¿no? O software libre, y el otro es el open source, o sea, la fuente abierta, ¿ya? Que también algunos hablan como software abierto. Hay que entender acá de que el concepto se aplica muy fácilmente si trabajas como programador. Por ejemplo, yo uso el sistema operativo Linux, ¿ya? Este es free software, es un software libre. ¿Ya? Tiene ciertas condiciones, ciertas características que me permiten estudiarlo y demás. Y entonces, este software libre viene con sus fuentes, como lo hicieron. Están ahí. Ese es el open source. Pero hay que entender que para el software abierto, no todos lo utilizan. Porque si bien te dan las fuentes, ¿no? Te dan el origen de ese programa,
para poder hacerlo, modificarlo, recrearlo, ¿no? De acuerdo a las condiciones de su licencia. Si tú no sabes de programación, si tú no sabes de ingeniería, porque también requiere eso, no solamente saber el lenguaje de programación, ¿no? Sino también conocer todas las técnicas y todo demás. Si no tienes ese conocimiento, para ti es free software, pero no es open source porque no lo vas a abrir, ¿no? Entonces, porque no tienes el nivel de conocimiento para poder aplicarlo. Entonces hay que entender eso de que lo de open source es más aplicado a un nivel de usuario muy, digamos, alto, ¿no? De programadores avanzados, de personas que quieren aprender sobre software. Y entonces, si existe gente, sí, claro, pero no es para todos, ¿no? Hay el usuario normal que lo que quiere es, por ejemplo, hacer un documento, que quiere manejar un hoja de cálculo para hacer ciertas operaciones, que quiere hacer gráficos, que quiere, no sé, pues hacer un diseño gráfico. Entonces, para él, sea open o no open, no le interesa. Lo que le interesa, si le puede interesar, es si es free, ¿no? Porque puede tener ciertas características que le conviene utilizar, ¿no? Entonces, bueno, ahí entonces lo importante para la mayoría de gente es que sea free software. Para los avanzados, para los ingenieros, los programadores que trabajan a profundidad en use software, sí, que sea open source. Bien, algo característico del open source es que existen lo que ellos llaman las 4 libertades del software libre o del open source, ¿no? Entonces se va clasificando desde la libertad cero. La libertad cero consiste en que puede usarse el programa para lo que se quiera, sin restricciones. O sea, si eso es open source, tú lo utilizas, sea para tu uso personal, para un uso académico o para un uso laboral. El open source te deja esa libertad. Entonces es libertad cero. ¿Ya? Entonces ustedes habrán visto, por ejemplo, o tal vez en alguna oportunidad, que han querido usar algún software, ¿no? Por ejemplo, de Microsoft, y se lo bajaron de internet. Y dijeron, ah, qué bacán. Entonces, Microsoft me está regalando este software libre. No, si leen bien, ustedes están aceptando una licencia donde lo que indica es que van a usar ese software, por ejemplo, que se los están dando libre sin cobrarles nada, pero con la condición de que sea para un uso restringido. Por ejemplo, ¿qué uso restringido podría ser? Que solamente sea para usos académicos, no para hacer uso laboral, para su trabajo no puedes hacer, porque se supone que si lo estás usando para generar dinero ya tienes que pagarle, pues, ¿no? Esa es su lógica. Pero si estás estudiando, normal, porque cuando tú estudias ese software, a ellos les conviene. Porque cuando tú vayas a trabajar y te pregunten, ¿qué software utilizas? Ah, uso de Microsoft, tal software, ¿no? Entonces, ahí hay un punto. Por otro lado, también Microsoft te está dando el software, pero generalmente te lo restringe. Por ejemplo, la base de datos. Dice, ya, ¿puedes usar una base de datos? Sí, pero solo puedes crear una. No puedes crear un montón. Ya, ahí tienes un límite. Pero, ¿sabes qué? Puedes usar una base de datos, pero tiene que ser máximo de este tamaño. No puedes hacerlo como mi software pagado porque no me estás pagando. Entonces, lo que yo te estoy dando es para que tú aprendas nada más. Entonces, como es para aprendizaje, no necesitas nada grande. Entonces, como verán, les están dando algo muy restringido. Ya, esa es la libertad cero. Entonces, el open source te dice, sí, usa mi programa como quieras, sin restricciones. Bien. Libertad uno, analizar el programa y usar los conocimientos obtenidos. Eso es lo que me hacía referencia con el open source, software abierto. Te están entregando las fuentes del programa. Ahora, obvio, como les decía, si tú no tienes el conocimiento para leer esas fuentes, no vas a aplicar la libertad uno, pero ahí está abierto. Tú puedes irte a estudiar el lenguaje de programación y aprender del software. Bien. La libertad 2, compartir el programa con quien se quiera. ¿Qué pasa? Aprendiste a usar un software de software libre, ¿no? Y entonces te dice tu vecino, uy, qué bonito que estás haciendo tus gráficos, mira tus documentos, tus presentaciones bacanes, ¿no? Ya, ¿puedes pasarme ese programa? Ustedes le dan una copia. No están infringiendo ninguna ley. No están infringiendo un contrato ni una licencia. ¿Por qué? Porque esa es una de las libertades que le da el software libre. En cambio, cuando ustedes copian, por ejemplo, un Word, un Excel, un Microsoft Office, se lo pasan a su vecino, están infringiendo la ley, porque esa licencia no les permite. La licencia la compraron ustedes, no su vecino, o su amigo, ¿no? O su pariente, o su compañero de trabajo. Entonces, ¿me entienden? La libertad 2 es totalmente opuesta entre el software libre al software propietario. Bien. Y la libertad 3, ¿qué pasa si yo empiezo a usar el software y resulta que me doy cuenta, porque como yo soy programador, me doy cuenta de que hay algunas cositas que podrían mejorarse? Entonces lo mejoro, lo modifico y lo publico. Digo, ya, estas modificaciones. Claro, no es tan fácil en realidad porque el software libre también tiene ciertos criterios de orden, ciertos criterios de comunidad para hacer las pruebas, pero en teoría por lo menos les dan la libertad 3 para que ustedes lo modifiquen y lo planteen así. O más aún, digamos que no lo van a querer para dárselo a todo el mundo, sino
que en su trabajo ustedes le hacen una modificación para que sea más ágil, no requieren de repente un programa tan grande, le quitan algunos módulos, porque ustedes son programadores, logran anularlos, y esa versión modificada la usan dentro de su trabajo. Se los permite. No han infringido ninguna norma. En cambio, pobre de ustedes que le metan mano a un software de Microsoft. Yo dije, pero si yo lo he comprado, yo tengo la licencia. Sí, pero tu licencia no dice que puedas modificarlo. Ese software tal como está y tienes que respetarlo. Entonces, esa diferencia es vital también dentro del mundo del software libre. Bien, 4 libertades y con eso cubren todo. Te están enseñando, te están permitiendo modificar, puedes aplicarlo, usarlo para lo que necesites. Entonces, ¿qué más se necesita? O sea, que te paguen para usarlo, prácticamente lo están haciendo, ¿no? Entonces el software libre tiene un concepto diferente. Bien, entonces, sobre los derechos de autor, ¿no? El software libre es un software que está protegido por las normas del derecho de autor, del copyright, ¿ya? Y que opera de manera legal, donde el titular puede otorgar licencias abiertas y específicas que permiten el uso, distribución y redistribución por terceros, pero que evitan que estos posteriores usuarios le introduzcan restricciones a los resultados o libertades centrales o mejoras así logrados. Es lo que ha denominado con la doctrina como derechos de copyleft. ¿Ya? O sea, existe el copyright sí te restringe, el copyleft no te restringe, o sea, es una oposición sobre lo que se tiene, pero existe. O sea, lo que quiero llegar es este hecho. Si existe derecho a autor, tú tienes que respetar el derecho a autor. Si alguien creó Linux, el autor de Linux, ese va a ser mencionado siempre, no pierde su derecho. No ha renunciado a ello, sigue siendo el autor. Lo que pasa es que el autor te está diciendo, ¿sabes qué? Puedes aprender de mi obra, puedes usar mi obra como quieras, puedes dárselo a otros, puedes distribuirlo. Eso me encanta que hagas la distribución. Entonces, esa es la regla. ¿Bien? Y a eso le llamamos copyleft. Bueno, lo de copyleft en realidad es una burla, ¿no? Copyright, copyleft, ¿no? O sea, cómo se trabaja. Bien. Entonces, el copyleft versus el copyright. Y de nuevo con Stallman, ¿no? Él dice, en lugar de poner el software libre GNU en el dominio público, nosotros lo protegemos con copyleft. O sea, no es que crees el software y digan, bueno, úsenlo como quieran. No, sino que ponemos las reglas, ¿no? Entonces ellos están dirigiendo. ¿Por qué? Porque finalmente todo el software que se desarrolle, por más que sea abierto, de uso libre, ¿no? Tampoco no puede ser un uso desordenado. Entonces desde el inicio Stallman ha guiado el desarrollo, ha guiado la orientación, los objetivos del software libre. Entonces no es tampoco de que no haya orden, porque eso también te desprotege. O sea, estás tú invirtiendo en algo que tiene que ser organizado. Imagínense que ustedes trabajan en una empresa y le digan a su jefe, yo les recomiendo que compre, que trabajemos todos con Linux. Le dice, pero si el Linux está abierto, o sea, lo pueden usar, ¿quién lo mantiene? ¿Quién no sé esto? Entonces todo eso requiere una organización y eso es lo que está diciendo Stallman. O sea, sí existe. Bien, entonces copyleft, ¿no? Utilizando un juego de palabras, podemos decir que el copyleft es una restricción a las restricciones. Así como el copyright le permite a su titular imponer condiciones, restricciones y limitaciones, en este caso, ¿no? En forma opuesta, el copyleft impide a quien realice mejoras, actualizaciones, estudios o cualquier uso de un software libre, que al distribuirlas o redistribuirlas imponga restricción alguna que afecte a la naturaleza de libre que tenía el software de inicio del proceso y por tanto se conservará y respetará las mismas libertades que le fueron otorgadas. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que si yo agarro y cojo un software libre y lo uso y empiezo a modificarlo, empiezo a modificarlo, esa modificación que yo haga no la puedo vender, no puedo cobrar porque no me cobraron a mí, yo no puedo cobrar por eso, tengo que respetar esas mismas reglas. O sea, si me dijeron, puedes usarlo libremente, puedes aprender de mí, pero lo que tú aprendas también tienes que seguir distribuyendo de forma libre, ¿no? Entonces, igual, si yo he copiado esa versión y lo copio a otra persona, no se la puedo vender. O sea, yo no vendo ese software, no puedo hacerlo porque las libertades se mantienen. Entonces yo acepté trabajar con las libertades y entonces mi restricción es que yo no puedo cambiar la torta y ahora quiero convertirlo en un software propietario. No, ya comenzó como libre y tiene que seguir libre. Entenderán entonces que el software libre tiende a ir creciendo en forma exponencial porque cada persona que lo use a su vez tiene que seguir respetando las reglas y seguir manteniéndolo como libre. Esa es la gran ventaja. Entonces, ahí está, el efecto viral o de cadena. El efecto práctico inmediato que va a surgir de todo este efecto, ¿no? Es que se va extendiendo, contagia o contamina, bueno, que suene un poco mal, ¿no? Eso de contamina, a todo lo que tenga contacto con él. Es decir, que cuando tomamos y combinamos segmentos de herramientas de software libre con software privado propietario, el resultado así logrado debe ser software libre.
porque eso es lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, si yo acepté copyleft, tú tienes que seguir bajo copyleft. Entonces, esa es una ventaja. De alguna manera es una nueva forma de hacer lo mismo que hacía Microsoft, regalando entre comillas o vendiendo barato el software para educativo, ¿no? Para que a su vez, cuando esas personas fueran formadas de jóvenes y salieran hacia adelante y compraran software, tuvieran que pagarle, ¿no? A Microsoft porque están acostumbrados a trabajar. Lo mismo hace el software libre. Tú trabajas con software libre, vas trabajando más con software libre, y más y más y más y más, y sigues mis reglas. Bien, los principios que inspiran el software libre y que se garantizan, ¿no? A través de copyleft, ¿no? Se logra gracias a la adopción del sistema de licencia pública general, ¿no? O Public General License, ¿no? El proyecto GNU y las condiciones de distribución y redistribución del software libre se encuentran claramente definidas en cuanto a sus términos y alcances, ¿no? En el LPG, ¿no? O sea, en esta licencia, la cual se incluye y hace parte de cada una de las distribuciones que se hace del código fuente de los programas GNU. O sea, todo lo que saque el open source está protegido con esta licencia. Ahora, esto estoy hablando de GNU, porque el GNU es básicamente un proyecto. Y es un proyecto que está generando software permanentemente. Entonces siempre sale con este tipo de licencia GPL. ¿Ya? Pero no es la única licencia en el software libre. ¿eh? Hay otros tipos de licencias, cada uno con pequeñas variantes, pero que en general van respetando las condiciones, por lo general, respetan las condiciones básicas de las 4 libertades. ¿no? Esa es la idea. Entonces, otro tipo de licencia también libre es la licencia BSD, que está basada en la Universidad de Berkeley, ¿no? La única obligación que exigen es la de dar créditos a los autores. O sea, tú usas este software libre bajo la licencia BSD y como sea, tienes que siempre mencionar que este software fue creado por tales personas, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, yo soy quien ha modificado este módulo, pero los autores son tales, ¿no? Entonces, y se permite tanto la redistribución, o sea, se respetan las libertades, ¿no? Cómo hacer las modificaciones, integrarlo con otros programas, etcétera, etcétera, porque está considerado dentro de esta licencia, pero es la licencia BSD. Entonces tú vas eligiendo qué licencia se acomoda mejor a tu forma de trabajo. Eh, bueno, acá hay otra, esta licencia es la MPL, ¿no? Esta licencia fue creada por Netscape para poder promover su producto Mozilla, ¿no? A lo que viene a ser el software libre. Cumple completamente la definición de software código abierto, ¿no? Y cumple las 4 libertades, pero añade un pequeño acápite, el cual dice que si en algún momento la institución lo considera, como decir, puedo regresar a ese software propietario. Wow. Bueno, es una locura porque dejar ese apéndice ahí, ¿no? No tiene lógica. Y por cierto, nunca lo hicieron. O sea, si bien esta licencia comenzó, ¿no? Este tipo de licencia MPL comenzó con esa pequeña, digamos, limitación, nunca llegó a hacerse operativo. O sea, se siguió manteniendo, ¿no? Operativo bajo los criterios del software libre. Pero bueno, así son las licencias. A veces nacen con variantes. Para eso viven los abogados. Eh, bueno, entonces tenemos un concepto que es el software de dominio público, ¿no? El software libre no es un software que se encuentre en dominio público, ¿ah? Mírenlo. Pues recordemos que es un software que se encuentra en tal situación, o sea, que es de dominio público, puede ser utilizado, mejorado, rediseñado, adaptado, ¿no? Por cualquier persona que considere, ¿no? Que es necesario. Pero esas mejoras, rediseños, las adaptaciones que realicen, ¿no? Todo ese trabajo, que lo haga ese tercero, le otorgan a esta persona, ¿no? El derecho o copyright sobre las mismas. Entonces, podría inclusive involucrarse restricciones en su uso, estudio, actualizaciones, distribución. O sea, es como decir, una gran caja donde te deja un montón de software. Tú coges ese software y quien lo dejó ahí dijo, bueno, haz lo que tú quieras. Si lo puedes usar, lo puedes modificar, ya tú puedes volver a dar una licencia que quieras. Entonces, la persona que lo usa puede decir, bueno, ¿sabes qué? De aquí para adelante yo quiero usar licencia de open source. Ya. Eso está bien, ¿no? Normal, porque se lo han dado gratis. Pero esa persona dice, no, pero mira, yo todo el tiempo que he tenido que dedicar a modificarlo, lo he mejorado, eres otro producto distinto, no, yo tengo que cobrar. Entonces le voy a poner una licencia restrictiva, una licencia de software propietario. Bueno, también, o sea, eso es el problema en el software de dominio público, ¿no? Ahora, obvio, ante esta situación, el software de dominio público es
por lo general muy académico, son pruebas, son versiones beta, son versiones de alguien que tuvo una intención, pero no necesariamente llegó a terminarla, entonces a veces no es un software muy confiable, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo están dando medio en bruto para que tú termines de modificarlo, arreglarlo, o alguien que estuvo trabajando un tiempo ya lo abandona y lo deja. ¿Sabes qué? A ver, sigue usándolo, pues yo ya no quiero ya darle mantenimiento, ya. Entonces ahí se queda. Entonces a veces lo retoman y a veces también muere. Entonces el software de dominio público como que no tiene esas desventajas, ¿no? Entonces, también existen otros tipos de, bueno, en sí de programas, ¿no? De clasificaciones de los programas. Entonces existen los softwares propietarios o comerciales, el shareware, el freeware y dominio público. Generalmente los tres últimos, todo el mundo lo mete como si fuera software libre, o software gratis, más claramente dicho, ¿no? Porque generalmente confunden, ahora yo creo que ustedes ya no, entre open source y lo que es gratis, ¿no? O sea, vamos a ver en todo caso cada uno de ellos y lo vamos describiendo. Los software comerciales, ¿no? Son normalmente los adquiridos ordinariamente en puntos de distribución autorizados por el productor, con su respectiva licencia y que representan las siguientes características, ¿no? Hay reserva de derechos, o sea que cuando ustedes firman después de haber leído todas las letras chiquitas, bueno, hay cositas que no le va a permitir hacer, ¿no? Como venderlo, revenderlo, copiarlo, bueno, ya cada empresa decide qué restricciones decide colocar, ¿no? Por otro lado, solo se permite backup en caso de fallas o de destrucción. O sea, es decir, si por alguna razón pierdes tu licencia, el software que tenías licenciado se pierde con la computadora porque falla, normalmente te dejan volver a instalarlo, pero nada más. No es que tú compraste una licencia y lo instalaste en 20 computadoras, ya estás ahí infringiendo las reglas. Por lo general es una licencia, una máquina. Incluso existen licencias que se venden con el disco duro. Cuando ese disco duro muere, la licencia se pierde. Esas licencias son más baratas, pero también, ¿cuánto les dura un disco duro? Bueno, unos sopesan y dicen, bueno, está bien, ¿qué importa? Si va, mi disco duro me tiene mis 3 años, entonces ya yo pago menos, pero en realidad te están cobrando de más. Pero bueno, a cada uno, ¿no? Depende ya cómo lo vea, cómo es el software, ¿no? Bueno, obviamente no se van a permitir modificaciones, pues los softwares comerciales te los venden tal como están y si hay alguna modificación tienes que hacer y si la hace la empresa te cobra más, ¿no? Te dice, ya, ¿te gusta? Sí, sí, perfecto, pero me gustaría un reporte, que esto, ya, está bien, te vendo el software más un costo adicional por hacer esas modificaciones que tú quieres. Entonces es lo más normal, ¿no? Ya, no se permiten nuevos trabajos hechos con base en el paquete. O sea, es decir, tú aplicabas o sea, tu licencia te restringe a hacer un uso específico de él. Si tú quieres hacer alguna cosa novedosa aparte, tienes que pagar de nuevo o tienes que transar con la empresa. O sea, bueno, ya eso va dependiendo del tipo de contrato, el tipo de licencia que tienes. Bien, el shareware. Este punto es muy importante, ¿ya? Mírenlo así. El productor o creador que realiza, ¿no? la distribución, realiza la distribución de manera directa, ordinariamente a través de la red. O sea, se utiliza mucho Internet, ¿no? El concepto de la nueva economía, ¿no? De menos es más. O sea, menos costo, más gente compensa, ¿no? Entonces, autorizando al usuario para descargas de software o probar el programa por algún tiempo. También son conocidos como versiones trial, ¿no? O sea, tiene un tiempo de uso los shareware. Entonces, si desea continuar usándolo, se debe pagar la remuneración respectiva. Un ejemplo clásico es WinZip. Ahora, acá va variantes, ¿no? Del shareware. Algunos te dicen, puedes usar los 30 días, luego de los 30 días, si no lo compras, ¡pac! Desaparece. O los 15 días, o los 2 meses, o 3 meses. ¿Sabes qué? Si no me has comprado, ya ahí se estanca. Ya no puedo usarlo, se inutiliza todo. Otros como WinZip, te dicen, bueno, úsalo todo el tiempo que quieras, pero cuando me pagues, estás obteniendo toda la funcionalidad y se activan ciertas opciones que antes no estaban activas, ¿ya? Entonces, ya uno va eligiendo, ¿no? Yo siempre uso el WinZip, nunca lo he pagado, pero a veces me lanzan mensajes diciendo ya, por favor, se acuerden, tienen que pagar. Una variante del shareware son los software que piden donación. Es decir, te lo dan gratis, entre comillas, para un uso en tiempo, ¿no? O indeterminado, pero cada cierto tiempo te van mandando mensajes, pero no se olvide, pues, o sea, nosotros tenemos que vivir, dónenos algo. Entonces, también es una alternativa, ¿ya? Pero ese es shareware porque está de prueba, teóricamente es de prueba, entonces no hay que renegar. Si yo bajo un software que es share, ¿no? Y me dicen que son 30 días de uso, después de los 30 de uso, pues ya, pues, ¿qué voy a hacer? Tendré que pagarlo o simplemente dejar de usarlo, o como hacen muchos, ¿no? Una formateada de máquina y voy a instalarlo, o
agarro y instalo otro software shareware semejante y sigo con la misma opción, ¿no? Ahora, recuerden que los shareware muchas veces son programas pequeños, son programas utilitarios, o sea que no son mortales. Si no funcionan, siempre lo puedo reemplazar con otra cosa, ¿no? O juegos, pequeños juegos también. Bueno, están los freeware. Bueno, este es lo que hemos estado hablando, ¿no? Es el software libre que podemos bajar y sin ningún problema, ¿no? Se autoriza de manera gratuita a cualquier persona para usarlo, copiarlo, distribuirlo, comerciarlo y modificarlo. Entonces, ya yo decido, ¿no? Ahora, obviamente eso de comercializarlo, eso sí es un poco complicado, ¿no? Va a depender del tipo de licencia, o sea, ya hay que buscar específicamente, ¿no? Porque en realidad muchas veces el software libre no te está permitiendo comercializarlo como software, porque tú no vendes el software es libre. ¿Ya? De libre uso. Entonces, lo que estás haciendo es comercializar el servicio que tú das. O sea, y tú le dices a alguien, bueno, usa Linux, que es muy bueno, mira que te vas a tener estas ventajas, y lo convences. Ya, acá, entonces ya, toma tu CD, mira, acá está el CD de Linux, pero ¿sabes qué? El CD me cuesta, pues, ¿no? Entonces me tienes que dar 20 soles por el CD. Ya, pero ¿cómo lo instalo? Ah, bueno, ¿sabes qué? Yo sé instalarlo y te lo configuro, te lo hago todo el servicio para tu empresa, pues no sé, pues 20.000 soles. Ya, ya ven, te pago los 20.000, tú me haces todo el trabajo. ¿Me entienden? Es el servicio, no el software el que se está vendiendo. Por ende, baja el costo, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Ya, se bajan, dicen ustedes, no, pero ¿sabes qué? Sí tiene un costo. Cifris sí tiene una licencia de software libre, pero esta licencia sí me dice tengo que pagarlo. Ya, ¿cuánto cuesta? Por decirlo, ¿no? Una licencia de base de datos. Ya, que me diga que me cueste 10.000. Oye, pero sobre el propietario cuesta 90 20.000. Sí, pues es más barato. Ah, ya, lo bajo. Pero ¿sabes qué? También una cosa, en el software propietario tú tienes para un servidor. Yo te estoy vendiendo un software que aparte que es más barato, lo puedes instalar en N servidores. Uf, sale un montón de plata ahorrada. Entonces esa es una gran ventaja, ¿no? Y obviamente también hay los casos más extremos en donde es cero costo, ¿no? O sea, también ahí depende. Bueno, entonces en el freeware el titular de derecho no se desprende de ellos. Obviamente, ¿no? Quien lo creó sigue siendo el creador de ello. Todo el mundo lo debe reconocer, ¿no? Porque aún se fijan unas condiciones de uso bastante amplias, el programa sigue bajo su control. Obvio, las modificaciones muchas veces que tú podrías hacer, mientras las uses internamente no hay problema, pero si las quieres compartir, no, ¿sabes qué? Primero pasa por quien lo creó, como el caso de Ubuntu, por ejemplo. Ubuntu controlaría, ya dice, no, yo te he hecho una modificación a un programa que corre bajo Ubuntu. Está bien, pero la institución lo revisa, lo canaliza, lo añade y lo distribuye. O sea, no es tan libre en ese punto, ¿no? Pero es que también es un canal de distribución mucho más complejo, ¿no? Entonces ahí habría que ver. Bien, entonces, bueno, un poco ya lo habíamos visto lo del dominio público, como rápido, ¿no? En general, una obra protegida por el derecho de autor, ¿no? Y en el caso del software, este puede salir de dominio privado. Deja de ser software propietario y entra en el dominio público en los siguientes eventos. Cuando el titular de los derechos patrimoniales renuncia a ellos de manera expresa y por escrito. Es lo que les decía, ¿no? En un repositorio de software de dominio público, quien lo coloca ahí sabe que ya, ¿sabes qué? Lo he dejado para todo el mundo, es mi aporte a la humanidad. Ya no tengo derecho sobre ello. Mi nombre sigue ahí, ¿no? Pero ya lo estoy entregando. Y como es código, por lo general es código, entonces alguien que lo encuentre va a agarrar trocitos de código de aquí, trocitos de código por allá y arma un Frankenstein con otro nombre y obviamente ahí sí le pondrá su derecho de autor, ¿no? O normalmente lo hacen, ¿no? Ya, otra cosa, cuando se agota el término de protección, bueno, toda licencia o todo a veces tiene un límite de tiempo de uso. Si es derechos, va a depender de los países, depende de ciertas condiciones. Entonces, después que se agota ya. Esto es más común con por ejemplo, o se ve más que el software, se ve con los libros, ¿no? Por ejemplo, Dante ya ahorita, él ni su familia pediría derechos de autor sobre su obra, ¿no? Eh, la Divina Comedia, por decirlo, ¿no? O Ricardo Palma y así, ¿no? O sea, tenemos un tiempo en que los derechos de autor te protegen y después de eso ya pasa a un fondo común de dominio público, ¿no? Entonces es un ejemplo hace poco que he visto, pero no de software, sino de libros, es el diario de Ana Frank, ¿no? Los descendientes, pues, bueno, no de ella directamente, ¿no? Pero sí del padre, ¿no? Tenido hijos. Decía pues de que ya estaba venciendo en Estados Unidos
Y no, en Estados Unidos todavía tiene protección esa obra, pero ya en Europa ya estaba venciendo porque es una cantidad menor de años para que pase a ser de dominio público. Entonces no se les ocurrió mejor idea a los abogados, miren, que los abogados hay como los hijos del diablo ahí atacando, defendiendo todo el software propietario y dejando de lado lo libre, ¿no? Lo open source. Pero en este caso en obras, en una obra literaria, no se les ocurrió mejor idea de defensa que decir de que era copropietario, o sea, coautor, el padre de Ana Frank. Y como por ende, cuando él lo compiló, lo armó, entonces ganaron no sé cuántos años más, creo 6, 7 años más para seguir usufructuando a partir de la obra. ¿Me entiendes? Entonces, ya esas son jugadas legales, pero legalmente también hay límites para la protección de derecho de autor que luego ya pasa a dominio público. Ya, y por otro lado, cuando opera la expropiación de los derechos, ¿no? Por algo, por alguna razón se le quita los derechos a una persona, y esos casos son muy extremos, ¿no? Ya yo no me meto en la parte legal, no es mi área es este sistema, pero hay que entender que esas son condiciones especiales. Por otro lado está el software propietario, ¿no? El software no libre, así lo podemos definir, software no libre, también llamado software propietario, software privativo, ¿no? Que es el concepto que yo más uso, ¿no? O software privado. Se refiere a cualquier programa informático en que los usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo, con o sin modificaciones, o cuyo código fuente no está disponible o el acceso a este se encuentra restringido. Miren que son dos niveles, ¿no? Generalmente el que más se infringe es el de distribuirlo gratuitamente. O sea, yo lo compré y se lo doy a mi hermano, se lo doy a mi cuñado, a mi amigo, a mi amiga, ¿no? Entonces, eso sí suelen hacerlo los usuarios, ¿no? A pesar de que existe una licencia. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque ahí están infringiendo una ley. Por otro lado, y que eso sí ya es algo más específico, ese tema de modificarlo, el tema de revisar las fuentes, ¿no? Obviamente eso es más propio de gente ya de sistemas más avanzados, entonces no es para todos, pero el software propietario tiene esa característica, no nos deja mucha libertad. Lo que pasa es que ya está armado, ya está hecho para cumplir una función, esa es la lógica. Y por ende, ¿para qué tendremos que modificarlo? Las modificaciones vienen de parte del desarrollador, de quien lo hizo, quien tiene la potestad, ¿no? de la autoría. Bien. Entonces, acá surgen una serie de preguntas que fueron planteadas por Ernesto Quiñones de APESOL en una conferencia, ¿no? Y entonces me parecieron interesantes las preguntas y por eso las puse acá, para poder reflexionar sobre lo que hemos estado hablando hasta el momento. Lo primero es que si el software libre o open source es gratis. Bueno, ya dijimos, no es gratis. O sea, no gratis como lo entendemos, esa no es la lógica con la cual fue desarrollado el open source o el concepto de open source. La lógica es libertad y entendemos las reglas de la libertad. ¿Ya? Que dentro de eso, mucho del software libre, ¿no? tiende a ser de bajo costo o gratuito, ya es una cosa distinta, ¿ya? Pero también hay software libre, ¿no? Que es pagado, ¿va? Va dependiendo de la complejidad, va a depender de las condiciones de la persona que lo desarrolló, etcétera, etcétera, pero hay. Entonces, eso de que software libre es igual a gratis, falso. Otro lado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de software libre si tengo que pagar por él? ¿No? La ventaja es variada. Por un lado, puede ser que el software cueste menos y generalmente cuesta mucho menos que el software privativo. Segundo, que el software libre tiende a ser de alguna manera expurgado muy fuertemente por todos los programadores de una comunidad que ni siquiera es de una ciudad o de un país, es una comunidad internacional, ¿no? En donde un montón de gente prueba este software. Es muy fuerte el trabajo en comunidades y por tanto el software se depura muy rápidamente. Por eso es que, por ejemplo, los sistemas operativos como Linux tienen un montón de versiones durante el año, un año. Mientras que Windows ustedes saben cada cuánto sale, ¿no? Y lo que saca es parches, pero para corregir problemas, no para avanzar. Entonces, la lógica es muy diferente. Entonces, es una de las grandes ventajas. Por otro lado, ¿no? Digamos, me pongo a pensar, ¿no? Como empresa, de repente mi empresa recién está iniciando, ¿no? Y de verdad, pues no tengo licencia, disculpen, no tengo recursos, o sea, dinero para pagar licencias carísimas de base de datos, de sistemas operativos y todo demás. Voy al mundo del software libre y soy de los radicales, tengo que buscar precios mínimos o ningún precio, o sea, por lo menos que no me cuesten las licencias. Entonces, yo quiero un sistema operativo, por ejemplo, de tipo empresarial, existe, CentOS, no tiene costo. O sea,
lo bajo de internet, lo puedo instalar y es buenísimo. O sea, es un software que utilizan, ni siquiera vamos a decir unas pequeñas empresas, no, bancos, entidades financieras. O sea, estamos hablando de un software muy fuerte, pero es gratis. Cosa que Windows, olvídense, ¿no? Están pirateando si lo hacen. Entonces, entonces ahí hay ventajas, pero lo que yo creo, y específicamente yo respondo así, creo que uno tiene que analizar las condiciones bajo las cuales va a trabajar, el personal con el que va a trabajar, ¿no? El nivel técnico con el cual trabaja y entonces, de acuerdo a eso, decidiré si me conviene que sea software libre, o sea, cero costo, software libre intermedio, de costo bajo o medio, o si tengo necesidad de software privativo. Ya esas son decisiones técnicas, ¿no? Un ejemplo, yo trabajé hace unos años atrás en una empresa de transportes que estaba en Trujillo. Y entonces tenían el problema pues de que habían pasado una mala racha, todo demás, los costos de software y de equipos no los podían sufragar todos juntos. Entonces le digo, bueno, compren computadoras, que es lo que se necesita, y en cuanto a software, ya pues usamos software libre, ¿no? Y de verdad pues pusimos a trabajar, los desarrollamos los sistemas, y entonces vimos, por ejemplo, que los usuarios finales sí les iba a costar trabajar en Linux, pero los servidores, que era la parte más cara, todo lo instalé con software libre y Windows solo se usó en los terminales de los usuarios. Y acá trabajábamos todos bien, ¿no? Entonces, eso es una combinación, no es totalmente el uso de software libre, sino de acuerdo a las necesidades. Y así me parece que es una de las cuestiones que siempre se tienen que analizar, ¿no? Bueno, una tercera pregunta es ¿cuánto me cuesta implementar realmente soluciones de software libre en mi empresa? Bueno, eso sí es muy, muy relativo, pues depende del tipo de empresa, por decirlo, ¿no? Digamos que es una empresa que comercializa algún tipo de producto. Yo puedo buscar en internet sistemas completos, así, ¿eh? Sistemas completos hechos en PHP, por ejemplo, que me permiten llevar el control de ventas de productos, me sacan las facturas, las boletas, me manejan una básica contabilidad, etcétera, etcétera, y no pago un sol. Digamos, me pongo muy dadivoso, podría hacer una donación de repente, porque me digan si puede done algo, ¿no? Y dono algo, pero no me cuesta ese software, pero de repente sí me va a costar al personal para que me instale Linux, el personal para que me mantenga la base de datos, pero es que eso siempre existe, ¿no? O sea, ahí el problema ya es del tipo de empresa y cómo trabajan, ¿no? Hay empresas que entienden que sistemas no es solamente tener a un técnico para que me enchufe la máquina o para que si la máquina se colgó me la arregle o la impresora me la pueda reparar, ¿no? Sino que entiende que sistemas es más que eso y tiene personas técnicas que empiezan a trabajar sobre determinados temas, ¿no? Y entonces, obviamente, digamos, la idiosincrasia de la empresa va a variar bastante los costos. Si yo no tengo nada de eso, comenzar de cero igual me va a costar, pero lo que sí les puedo decir es que si le instalaran software propietario, le va a costar más. Definitivamente le va a costar más. Igual le van a pagar ese ingeniero, igual le van a pagar esos técnicos para trabajar, y encima les van a cobrar el software. Entonces yo creo que ahí, como le digo, en realidad no le voy a decir un precio porque eso va a depender del proyecto, del tipo de empresa y toda una serie de variables, pero lo que sí puedo asegurar y estoy totalmente seguro de que va a salir mucho menos que comprando software licenciado, ¿no? Ahora, ahí por ejemplo, hace unos años, justamente escuché a un ingeniero hablando diciendo de que Linux, que es parte de software libre, ¿no? Es inestable. Bueno, eso es una barbaridad de ignorancia, ¿ya? Entonces yo creo que es bueno informarse antes de dar opiniones, ¿no? Y no darlas tan abiertamente ni tan libremente y mostrar la ignorancia informática. Discutible, especialmente cuando estamos hablando supuestamente de un ingeniero profesional en la rama, ¿no? Pero bueno, cosas así suceden. Yo sí les digo, chicos, el software libre no es inestable. El software libre es una muy buena alternativa, pero hay que saber trabajarla, ¿no? Eso siempre. Bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué ventaja tiene usar software libre en mi empresa? Creo que ya la respondí, ¿no? ¿No? Yo ya está respondido. El siguiente, entonces, ¿dónde ganan las empresas que se dedican al software libre? En el servicio. En el servicio. Tú, si por ejemplo, usas un sistema operativo totalmente gratuito, no puedes esperar que encima vayan y te instalen en tu empresa, te asesoren, no puedes, o sea, la asesoría, ¿no? Todo ese, digamos, soporte que te vayan a dar es lo que te va a costar. Lo que sí te puedo decir es que normalmente ese costo es menor que cuando usas software licenciado y que encima falla. Porque díganme, a ver, por favor, o sea, yo tengo una opinión formada, no les quiero meter ideas en la cabeza, pero piénsenlo bien. ¿Cuándo Windows funciona bien?
Yo les cuento una cosita pequeñita. Cuando yo compré mi primera computadora, le instalé Windows 3.1. Imagínense, Windows 3.1. No estoy hablando de un montón de años atrás, siglo pasado. Bueno, entonces, ya, compré mi computadora. Instalamos, me puse a trabajar en ella. 2 horas después, el bendito Windows 3.1, ¡pum!, se cuelga. La máquina ya no funcionaba, ya no había las ventanitas, todo. Me tomó tranquilamente, eso creo que sucedió como a las 8 o 9 de la noche de un día viernes. Al día sábado, al siguiente, como a las 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, ya estaba funcionando de nuevo. Imagínense, o sea, yo de necio logré hacer que volviera, o sea, terco, 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 hasta que logré hacer que funcionara. Pero es un usuario normal, hubiera tenido que llamar a un técnico, pagarle para que formateara, volver a reinstalar. Y aunque parezca mentira, del siglo pasado a este siglo, o sea, más de 20 años atrás, o sea, más, sí, pues, más de 20 años atrás, han pasado 20 años y Microsoft y Windows sigue haciendo eso, sigue haciendo líos, sigue haciendo líos. Hasta en su última versión, la de Windows 10, comenzó arrancando con problemas. O sea, esto es una connotación permanente. O sea, siempre vamos a tener que estar invirtiendo en eso. Bien. ¿Qué otras maneras de hacer empresa con software libre existen? Bueno, fácil, soporte. O sea, si tú te quieres dedicar, bueno, eres ingeniero, eres técnico o simplemente eres conocedor de sistemas y quieres dedicarte a esto, el software libre es una muy buena alternativa porque existen comunidades fuertes, existen muchos softwares para todos los tipos de problemas que hay en las instituciones, en las empresas y por ende puedes ofrecer un buen producto a bajo precio y maximizar tu ganancia dando lo que es importante, el conocimiento, que es lo que se debe pagar, ¿no? Ya, ¿qué ventajas tiene una empresa que trabaja con software libre? Bueno, la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad que te da poder contar a veces con herramientas que normalmente tu empresa no sería capaz de pagar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo digo, una pequeña empresa, una pequeña institución, una empresa con 25 a 50 empleados, de oficina 25 por decirlo, ¿no? Tiene sus 20, sus 30 computadoras, ¿no? Ya. ¿Cuánto te costaría, por ejemplo, poner un sistema con una base de datos de tipo empresarial, ¿no? Por ejemplo, con una base de datos como la que usaría una financiera que soporta más para poder crecer. Las licencias anuales, astronómicas, anuales, ¿no? Astronómicas. Te estoy hablando de Oracle, por ejemplo, son licencias altas. Y mismo Microsoft, ya, no son licencias anuales, pero igual son caras, ¿no? Y en cambio de eso, tú puedes instalar Postgre, que es un software de base de datos, uno de los mejores que hay a nivel mundial, que sigue avanzando y no te cuesta nada, como software. Ahora, ¿quién te lo va a administrar? ¿Quién te hace la instalación? ¿Quién dedica horas para analizar tus necesidades de base de datos y todo eso? Él te va a cobrar, pero igual te va a cobrar alguien para hacerlo en Oracle, ¿no? Entonces la diferencia tal vez sea que en Oracle hay más gente formada y acá en el Perú y bueno, eso puede variar también de acuerdo a la realidad de cada país. Si esto lo escucha alguien de Chile, tal vez de Brasil, se puede reír. Y me dice, no, pero es que en realidad acá en Perú hay pocos administradores de base de datos tipo Postgre. Pero y miren, hasta en eso hay un nicho de mercado. Porque como hay poca gente, quienes saben, quienes aprenden, tienen mejores posibilidades de colocarse en trabajos mejor pagados. O sea, veamos, hasta ventajas para las personas que trabajan en esto es cada vez más ventajas. Bien, entonces software libre versus software propietario. Ya, así en resumen, las características. También gracias a Ernesto Quiñones, que también me pareció muy interesante este resumen y pues lo puse. No, no hay que estar creando nuevo, solo reconocer quién lo hizo. ¿Ya? Entonces, el software propietario no se compra el software, se adquiere un derecho de uso. Sí, eso es real. Te lo están alquilando si quieres. ¿Ya? Solo te dicen para usar. No es tuyo. Eso es muy importante. En el software libre, el software se ha comprado y obtenido, bueno, gratuitamente, es tuyo. Bueno, eso de gratuitamente no necesariamente, como dije, hay también algunos que se pagan, pero igual te lo están dando, te están dando oportunidad de aprender, de modificarlo, de aplicarlo, de instalarlo más de una vez. O sea, no tienes que estar, ay, mi licencia lo cubre, no lo cubre. Esas son reglas básicas dentro del software libre. Entonces ya, ahí es una gran ventaja. Bien, el software propietario no se puede usar para ciertos casos, existen restricciones para cierto tipo de empresas. Igual, ¿no? Un costo para una empresa educativa, para una institución del Estado, para una institución privada, ¿no? Hay un montón de variantes, un montón de reglas, ¿no? El software libre no, el software libre todos somos uno. El software se usa para lo que desees. Ahora, podrás usarlo, no podrás usarlo, de acuerdo a tu capacidad. Eso es lo que se determina, ¿no? Software propietario. No se puede estudiar cómo funciona, es decir, tiene problemas y no puede ser atendido, tiene que convivir con el problema. Si algo no te gusta, tú sabes que porque levantaste un Excel, un Word, acá tu máquina ¡pum!, se cae,
piña, pues no puedes modificarlo para que no tenga esos problemas, ¿no? En el caso de software libre, si tú tienes la capacidad, tú puedes modificarlo. Y si no, buscas a alguien para que lo haga, ¿no? Ah, ¿no? Eso no lo habíamos mencionado. Claro, no necesariamente ese conocimiento tendrías que tenerlo tú, pero si la empresa o como privado dicen, bueno, ya sabes que yo quiero a alguien que modifique, busco a alguien que sepa y lo haga. Y se acabó. Pero con el software propietario no puedes modificarlo. ¿Cuántas empresas tienen comprado software que ahorita reniegan porque no el propietario original nunca le dio las fuentes? La empresa se quebró, el programador se murió, se fue del extranjero. Lo he escuchado, o sea, no me lo estoy creando, imaginando. Ha sucedido, incluso acá tengo una institución donde estoy haciendo una consultoría que les ha sucedido eso y por ahora quieren cambiar. Y justo la consultoría es para desarrollo en software libre. ¿Por qué? Porque están atrapados. Disculpen que no mencione el nombre, pero es que, bueno, hay un montón de empresas que se meten en estos líos por falta de asesoría y luego buscan a alguien que les solucione el problema. Y justo es eso, ¿no? Lo que se hace, se paga a otra persona, ¿no? A un profesional para que pueda darles la solución. Se acabó. Bien, solo puede instalarse una vez por cada licencia de derecho de uso. Sí, pues, así es restrictivo. Yo instalé en un servidor, no lo puedo instalar en mi otra máquina, porque la licencia es por máquina. En cambio, no lo normal en software libres, yo lo bajo, lo instalo, he pagado para tenerlo en un servidor ahorita, pero si compro un segundo, un tercero, un cuarto, lo instalo y no me cobran más. Es un montón de ahorro, porque ya estamos pensando en cuestiones de empresas. Las empresas crecen. Yo proyecté, tengo 20 máquinas. Ay, pero he tenido que abrir dos más, dos asistentes contables, ahora para ventas unos dos más. Compro 10 máquinas. Ya, más licencias, más costo. Y el software te empieza a apretar, de verdad. Porque empieza a costar a veces más que las máquinas mismas. Ajá. Solo se puede copiar para tener un respaldo. Se puede copiar y redistribuir si se desea. Bueno, no sé, pues, en ese caso es de las empresas que crecen, ¿no? Yo tengo mi sede acá en Lima, de repente hago una sede en Trujillo, en la selva, donde sea. Ya, la sede también necesita el mismo software. Ya. En software propietario, a buscar a cada uno de los que me han vendido software y decirle, ya, ¿sabes qué? Que comprarte más licencias. Y piña, si alguno ya murió, alguna empresa desapareció, porque, ¿y ahora qué hago? ¿Infrinjo? ¿Cómo lo copio? Porque tampoco me enseñaron cómo hacerlo. Es lo que ha ocurrido, ¿eh? A veces me han contratado para eso, para descubrir cómo instalar porque no les dijeron cómo. O sea, hasta eso llegamos. Bueno, otra característica sobre el propietario es que si su gobierno está en problemas con el fabricante de software, no se puede acceder a él. Sí, pues, también a veces cambian las restricciones. Acá en el Perú, teóricamente, el Estado debería usar Linux, porque ellos mismos por ahí han metido reglas sobre ese tema. Y a la de la hora le aceptan a Microsoft licencias de bajo costo. ¿Quién lo entiende? No tenemos para estar despreciando plata y estamos botando dinero. Pues. Discúlpeme, pero es así. Entonces, en el software libre no, pues en el software no hay restricciones, ¿no? No importa dónde sea el usuario, no te están midiendo si puedes o no puedes pagar los montos, ¿no? O porque eres Estado, de repente estoy más baratito. O porque eres para educación, eres más baratito. Pero es que es más barato, pero no es por amor al chancho, sino es al chicharrón futuro. No al chicharrón actual, sino al futuro. Bueno, en software propietario no existe garantía alguna por el uso del software, se reparte como está y el proveedor desarrollador no asume responsabilidad por daños y perjuicios. Bueno, sí, a veces hay unas licencias francamente muy, pero muy especiales, ¿ah? Y generalmente se hacen humo. A la hora no aceptan la responsabilidad y encima te cobran, ¿no? Y te cobran, ¿no? De verdad, he visto eso. Y hace poco nomás un hospital acá tuvo que pagar a una empresa que lamentablemente sigue vendiendo un software que no funciona bien y sigue vendiéndolo y le ganó en un juicio. Porque el hospital al ver que no estaba funcionando bien, no quiso pagar. Dijo, no. Pero en los contratos le decían, se lo vendo tal como está. Estoy resumiendo, obviamente. Ya estoy resumiendo. Así es que no le quedó al hospital nada más que desembolsar. Y lo gracioso es que desembolsó por un software que sabía que no les iba a funcionar. Y lo tuvo que hacer. ¿Ya? Entonces, imagínense digamos, la cuestión legal a veces es muy perjudicial. Entonces hay que tener cuidado también con eso. En el software libre no existen esas garantías de software, tampoco, ¿no? Porque el software varía, cambia en el tiempo, a veces también sale con pequeñas fallas o fallas que se producen por el cambio en los sistemas operativos, cambio en las variables, ¿no? Pero normalmente la comunidad le da soporte, ¿no? Y se da una solución. Y es una solución que no te va a costar. Pues que entendiendo de que el problema existe, el problema lo soluciona, ¿ya? Pero a diferencia del software propietario, en el software libre no te va a onerosamente cargar más. Tú tenías un presupuesto de 1000 y te dicen, ¿sabes qué? Pero para hacer las correcciones, aparte de los 1000, dame otros 500. Eso te mata, ¿no?
O peor, te quieren cobrar de nuevo, ¿no? Completo. Entonces, menos. En el software libre no va a ocurrir eso. De repente van a patalear, de repente se va a tener que invertir un tiempo y a un profesional que haga un poco de investigación, pero el costo del, digamos, de mejorarlo, de la reparación, del cambio, no va a ser tan alto, ¿no? Entonces, por eso me parece que es altamente viable el software libre. Bien, entonces hay libertad de uso y reuso. Eso debe quedar bien claro, ¿no? Creo que ya lo hemos dejado bastante dicho, ¿no? Se puede modificar, publicar, mejorar. Esto de acá se apoya en el hecho de la creación de comunidades. Y esto es muy frecuente. Hubo un caso muy interesante hace unos años. Durante años, la empresa llamada Red Hat apoyó o soportó, ¿no? Este, una versión del sistema operativo Red Hat de Linux en forma libre. Entonces tú tenías la versión libre y la versión empresarial, ¿ya? Entonces, quien lo quería usar incluso en su empresa, en la versión libre no le costaba nada. Y en la versión empresarial te cobraban por los manuales, por la implementación, por el soporte, ¿no? Y que está bien, me parece que era perfecto, es una empresa, tiene que vivir. Y lo hacía muy bien, por cierto, el sistema es uno de los sistemas operativos más fuertes que hay en Linux. Pero, ¿no? Pero hubo un momento en donde ya no les resultó viable seguir sosteniendo un sistema operativo gratuito y un sistema operativo pagado. Entonces Red dice, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Durante años he estado haciendo esto, se han beneficiado, pero ahorita voy a cortar esa línea porque yo quiero mantener un sistema operativo de tipo usuario final, que viene a ser Fedora, y ese sí va a ser gratis. Y en la versión Red Hat ya empresarial, sí, esa sí va a tener que pagarse. Entonces, ¿qué pasó? Ya había una comunidad de usuarios de la versión libre de Red Hat. Entonces protestaron, pues, ¿no? Dijeron, pero nosotros vivimos, les damos soporte porque también le estamos probando su programa, le estamos haciendo añadidos, todas esas ventajas no nos pueden dejar colgados, ¿no? Nosotros por algo estamos hasta dando ese aporte. Entonces, en una negociación, ¿qué hicieron los de Red Hat? Dijeron, ah, bueno, miren, ¿saben lo que vamos a hacer? Esas fuentes de la versión libre de Red Hat se las damos. ¿Tan? Tienen ustedes las fuentes, ustedes pueden usarlas. O sea, se las damos no en que se las dieran a ellos, ¿no? Porque en realidad siempre las tuvieron. Pues, los chicos o las personas que están en esta comunidad ya tenían las fuentes, pero le estaban dando, cediendo para que ellos lo administraran y le dieron el soporte. Red Hat les iba a dar, pero ya no lo mantenía la empresa, sino esta comunidad. La comunidad se responsabilizaba. De ahí nace el sistema operativo CentOS. Y CentOS, después de más de cuánto, ya a estas alturas creo como de 10 años, sigue existiendo. ¿Ve? Y sigue siendo paralelo a Red Hat. Red Hat avanza, CentOS avanza. Y están así en paralelo. Y a veces CentOS se desvía un poquito y tiene más cosas que Red Hat. Y Red Hat las aprovecha. Y así están intercambiando. Entonces, quiere decir que el modelo de software libre funciona, ¿no? Funciona. Hay quienes no van a querer pagar, quienes van a querer sostenerlo porque son unos geniecitos solos, pero también hay quienes dicen, no, mejor me apoyo con la empresa me va a dar técnicos, la empresa me va a dar especialistas, ¿no? La empresa me va a dar soporte, entonces ¿para qué me voy a hacer lío? O sea, finalmente tampoco no es que me cobre tanto, o sea, el costo es menor, como les mencionaba, entonces agarran y aprovechan eso. ¿Ya? Entonces, el tema de comunidades en software libre es muy común. Ahora, también ha ocurrido a veces, ya, porque no todo es casos de éxito, pues, lamentablemente la realidad no es así. Ha habido comunidades que se han ido de cara, ¿no? Por ejemplo, ha habido comunidades que han querido soportar ciertos lenguajes de programación, ¿no? Como en el caso del Pascal, ¿no? Hubo una versión de Pascal que quisieron sostenerla, del lenguaje Pascal, ¿no? Quisieron sostenerla como una comunidad libre, no duró gran cosa. Sí, lamentablemente no duró mucho tiempo, ni siquiera creo que llegaron un par de años y murió. Clipper también igualitito, ¿no? También murió. O sea, que son lenguajes que se dejaron, eran lenguajes propietarios que la gente quería seguir que se sosteniera. Dijeron, bueno, la solución, pasarlo a software libre. Las empresas como ya lo dejaban, lo pasaron a un software de dominio público, lo cogió una comunidad, dijeron que lo iban a mantener, pero no duró mucho. Quedó ahí. Bueno, o sea, no todo siempre es oro, ¿no? Siempre por ahí a veces falla, porque estamos hablando de comunidades que hay gente que entra, sale. Creo que lo que ha resultado de Red Hat es una de las formas híbridas, ¿no? Intermedias, que son más eficaces, porque siempre hay alguien que está en la comunidad y que pasa a trabajar Red Hat y a su vez así. Y como hay dinero de promedio, siempre alguien va a mantenerlo gratuito. Imagínense, hay dinero en lo gratuito. Interesante, ¿no? Bueno, entonces un punto importante también en este uso y reuso del software es que hay igualdad de circunstancias para todos, ¿no?
O sea, cuando algo falla, le falla a todos y todos meten mano para intentar arreglarlo, ¿no? Y eso es muy importante. Y el uso y reuso es en cualquier caso, ¿no? O sea, siempre se aplica. Es una parte de las reglas, ¿no? De las leyes, claro, de las leyes fundamentales que manejan el software libre. Bien, entonces acá tenemos un mapa conceptual del software libre. Es algo muy breve que quería explicar, ¿no? Justamente, ¿no? Se basa en las libertades, ¿se acuerdan? Las libertades que habíamos hablado, ¿no? Usar, estudiar, modificarlas, redistribuir. Esto se aplica a los usuarios finales y a los desarrolladores, ¿no? Y también a la gente que da soporte. Entonces hay que tener en cuenta, ahí está el negocio. Los estándares son abiertos, eso es también una lógica muy importante, ¿no? Uno tiene acceso al código fuente de los programas, ¿no? O de repente solo quiero los ejecutables o la documentación. Todo eso está siempre, esa triada siempre se encuentra. Encuentras las fuentes, encuentras el programa y encuentras la documentación. Ahora, las licencias, esas sí hay que ver, ¿no? Hay diferentes licencias, ya hemos visto, como GPL, que se basa en copyleft, el Apache, BCD, MPL, la que habíamos hablado. Entonces, y eso también genera una serie de versiones y distribuciones. La ventaja en el software libre es que también promueve de alguna manera la diversidad y la especificidad. Por ejemplo, existe un montón de distribuciones Linux, pero son específicas para determinados usos. Y entonces uno puede encontrar las muy empresariales, las de usuario final, las que son muy, digamos, para programadores, como para los usuarios que quieren para juegos o para un uso determinado, de repente de diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja. Entonces, hay una serie de valores que se promueven, ¿no? Con el uso de software libre. Y francamente, se espera que eso se mantenga. Muchos al principio, cuando se inició todo este movimiento, pensaron que no iba a durar mucho, pero eh, más bien este movimiento poco a poco ha ido ganando más terreno y haciendo que empresas, ¿no? Dedicadas a software propietario, ¿no? Vayan cediendo poco a poco, ¿no? Y vayan creando o soltando software libre, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Nobel, de Oracle, ¿no? De Sun con su lenguaje Java, reconocidísimo. En el caso de Oracle, que siempre uno pensó, Oracle, todos son licencias carísimas de base de datos, que esto que el otro. Ahora tiene software libre, uno muy interesante que vamos a ver mañana justamente, ¿no? Que viene a ser VirtualBox para virtualización, ¿no? ¿Quién podía pensar de que Oracle fuera a hacer algo así? ¿No? Está sosteniendo también una variante de Java. O sea, vamos, eso quiere decir de que la lógica y el movimiento está creciendo y que va ganando más adeptos incluso dentro de las empresas, ¿no? O sea, hay negocio en eso también. Bien, entonces el software libre, nosotros encontramos distintos tipos de software libre, como por ejemplo para a Messenger, ¿no? Firefox, que es un navegador que todo el mundo conoce, el famoso Linux, que ya lo vemos ahí, ¿no? Como sistema operativo, el OpenOffice, que es un cercano competidor del Microsoft Office, o sea, que quien quiere ya dejar de pagar las licencias de Microsoft, piense seriamente en el OpenOffice, cada vez está mejor, ¿bien? Entonces son alternativas que podríamos tener para poder trabajar lo que viene a ser software libre. Bueno, hay sistemas operativos libres. Generalmente estos son digamos de alguna manera, los caballitos de batalla. Son los más conocidos y de alguna manera lo que caracteriza. Incluso por ahí en algunas conversaciones he encontrado a veces alumnos que me pensaban que el software libre básicamente era Linux. Y no, pues no solamente Linux. Existen muchas herramientas de software libre que incluso están corriendo dentro de Windows, por si acaso, ¿no? Y además existen otros sistemas operativos que no necesariamente son Linux, ¿ya? Y que también son de software libre. O sea que en ese aspecto la comunidad crece y es bastante variante. Pero bueno, entre los que de alguna manera defienden más fuertemente GNU Linux, encontramos las distribuciones como Debian, Red Hat, que mencioné hace un poco, ¿no? Hace poco, Fedora, Mandriva, SASE, Guadalinux, Ubuntu, ¿no? El muy conocidísimo Ubuntu, ¿ya? Y así, ¿no? Esto en realidad es un par de menciones, porque la lista es larguísima, ¿no? Pero son algunos de los más conocidos. Bien, y un pequeño resumen de todo el software, ¿no? Encontramos, por ejemplo, lenguajes de programación libre, como Ruby, ¿no? Como PHP, como Python, ¿no? Ahí los tenemos mencionados. Servidores de aplicaciones como Apache, ¿no? Y así.
¿no? Tenemos un montón de herramientas, un montón de aplicaciones, y esta es una muestra muy breve de todas las posibilidades que tenemos en software libre. Entonces, sobre las opiniones, ¿no? Los usuarios de Windows, ¿qué opinan sobre el software libre? Miren, ¿no? No estamos hablando de que opinen sobre Linux, sino sobre el software libre en general. Eh, lo usan y confían en él. Cambiarían su software por libre, aunque suele tener menos funcionalidades. Ya, eso de ahí es interesante, porque los usuarios de Windows por lo general piensan, bueno, como no va a costarme, ¿no? El open source, porque lo asocian con el término de gratuito, dicen, bueno, vamos a cambiar, puedo cambiar por eso, pero si lo hago voy a perder un poco de lo que yo tenía en mi máquina, ¿no? No hay software de diseño, no hay software estadístico, no hay software que yo uso, me tendría que adaptar, entonces se van planteando eso. De primeras, lo que no existe ya está trabajándolo en el software libre. O sea, el software libre tiene equivalente para todo. Claro, las variantes, ¿no? Pueden variar un poco las pantallas, los botones, de repente no tienen todo, las últimas funcionalidades, pero pónganse a pensar. Ustedes usan Word, ustedes usan Excel. ¿Cuántas herramientas el Word tiene y cuántas usan en realidad? ¿Cuántas herramientas tiene Excel y cuántas usan en realidad? Y así con todo el software que estén usando. O sea, a veces tenemos más funcionalidades de las que realmente usamos. Por el trabajo que tenemos, por las necesidades, etcétera, ¿no? Entonces, hay que pensarlo de esa manera. Y yo creo que en ese punto es importante. O sea, no debe restringirte el pasarte al software libre o usar software libre por el hecho de que estés trabajando con Windows. No entendamos mal eso. Lo que tenemos que hacer es difundir más bien qué herramientas hay en software libre que me pueden ser útiles. Bueno, en el caso de Linux, ¿no? Lo usan, es tan seguro y tiene tantas o más funcionalidades que el propietario. Bueno, claro, un usuario de Linux dice, sí, en realidad tengo tanto o más, así que no, eso es falso, lo anteriormente pensado, ¿no? No usarían software propietario, solo libre. Bueno, eso también es una posición a veces radical de la gente de Linux, que también conlleva al otro lado, ¿no? Al otro problema que mencionaba, ¿no? A veces es mejor pensar en una versión combinada, todo depende de las condiciones, ¿no? Yo no creo en los extremos. A veces es mejor ver cuándo conviene, cuándo no. Puede ser que en algún caso muy específico me convenga hacer todo en Linux o con software open source. Hay también casos específicos en donde pueda tener que usar solo software propietario por condiciones, ¿no? Bien, en el caso de Mac, ¿no? Lo usan, confían en él, suelen tener tantas funcionalidades como el propietario, cambiarían su software por libre. Claro, pues, es que el entorno Mac es un entorno bastante cerrado, ¿no? Y cuando encuentran software libre lo usan, ¿no? Y es viable además, ¿ah? O sea que por ese lado, creo que hay que enfocarse a hacerlo cada vez más, más difundido. Falta difusión, me parece que ese es el gran problema que se tiene, ¿no? Entonces, bueno, es una parte. Y por otro lado, está en general, ¿no? Sacando un promedio de, digamos, de las personas que pensarían usar open source. No estoy hablando de que usen Linux, sino usen cualquier software libre. Más de la mitad de la gente, un poco más de la mitad, piensa seriamente en usar el software libre porque confían en él. Ahora, lo que hay que conseguir es que ese 52% siga creciendo y que se acepte que el software libre tiene tantas o más ventajas de lo que tiene el software propietario, ¿no? Bien, entonces en este punto, ¿no? Ya estamos terminando eh, el seminario. Quisiera sus preguntas, ah, ¿no? Pueden realizar las preguntas que ustedes deseen, ¿no? En todo caso, vamos a apreciar, ¿no? Un poco, creo que estábamos ya terminando. Sí, pues hemos llegado al final, ¿no? Bueno, si no hay consultas, daríamos por terminado el seminario. Espero que lo que se ha tratado hoy día pueda serles de utilidad para aclarar los conceptos básicos de los sistemas operativos. Y próximamente vamos a tener seminarios cada vez más específicos, ¿no? En el cual vamos a manejar otros tipos de software. Bueno, les agradezco haberme escuchado y estén atentos para los nuevos seminarios que se estarán dictando próximamente. Muchas gracias.